Pues ahí está, noticia grande, bastante grande del día, justamente esta, el resultado de este informe que nos hace volver nuestros ojos hacia 2003, hacia lo que sucedió en Irak. Recibimos por eso a Juan Ramón Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, pues para entender qué viene de aquí en adelante con todo lo que se dijo. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, el informe, entre muchas otras cosas, digamos que sí es bastante concluyente en decir que Reino Unido no agotó las opciones pacíficas antes de decidir invadir Irak en 2003. Y digamos que a esta frase, que es bastante contundente, pues sí se le atribuye desde hace muchísimo tiempo, incluso años, el surgimiento del Estado Islámico, que fue una organización que surgió justamente pues para poder responder a esa invasión, a esos abusos, a esa intromisión de las potencias en ese país. ¿Le está pasando factura a la historia a Europa y también a Estados Unidos? Así es, recordemos, como muy bien tú lo dices, al-Zarqawi, quien era el segundo hombre de Al-Qaeda, fue enviado específicamente a aprovechar esa inestabilidad que propiciaron las potencias a través de la intervención del 2003. Y esa semilla de odio que se generó allí fue mutando paulatinamente a partir de diferentes acciones que derivaron, por supuesto, en desencadenar lo que en su momento se denominó el Estado Islámico de Irak y de Levante y hoy autodenominado Estado Islámico. Así que, por supuesto, esta escalada de violencia y esta situación tan particular que hoy estamos viviendo con más de 250 muertos en un solo atentado, muestra de alguna u otra manera lo que implica el accionar irresponsable de las potencias hegemónicas y por sobre todo cómo el saltarse los conductos internacionales y específicamente los mecanismos de solución pacífica de controversias derivan monstruos que sabemos cómo nacen pero no tenemos la más mínima idea de en qué puedan terminar. Y habla usted, Juan Ramón, de un accionar responsable y resulta que el informe pues dice también que invadieron sobre el argumento de que tenían la certeza de que en Irak habían armas de destrucción masiva. Hoy el informe dice eso nunca fue cierto, nunca se lo cuestionaron, nunca sabían si de verdad esas armas existían o no. Y pues ahora Tony Blair ante esto, sí, dice que se arrepiente, sí, dice que lo siente y dice que actuó de buena fe. ¿Esta es una respuesta responsable para alguien que en su momento fue la cabeza de esta operación? Sin lugar a dudas no lo es y en realidad demuestra una vez más lo que fueron las discusiones en el marco del Consejo de Seguridad para el 2003. Recordemos que específicamente hay una imagen icónica que tal vez en el imaginario de toda la audiencia está cuando Colin Powell está tratando de expresarle al Consejo de Seguridad con unos mapas que luego se demostraron eran simples factorías, la posible presencia de fábricas, en primera instancia habían dicho, de armas de destrucción masiva nuclear, luego derivaron en otras como fue afirmar que eran armas químicas, pero todo esto terminó siendo, por supuesto, especulaciones y mentiras, que a la larga, hoy en día, generan un tema de discusión, que hay que decirlo, Paula, determina una especie de saludo a la bandera, porque no creo que, más allá de lo que se está presentando, de un análisis político y de una presión muy fuerte que seguramente se derivará en que en el Parlamento se discuta el tema, no creo que vaya más allá de eso. Pero sí, por supuesto, también termina siendo un precedente de lo que implica hablar de la responsabilidad de la acción de jefes de Estado en cuanto a agresiones, que a la larga, a partir del próximo año, va a generar un análisis bien interesante cuando se esté discutiendo una vez más lo que implica la consolidación del crimen de agresión como crimen de competencia de la Corte Penal Internacional. Pero ese es tema de discusión del próximo año. ¿Pero usted cree que eso de verdad puede venir para Tony Blair? ¿Un juicio en los tribunales internacionales? No va a pasar. También las familias de algunos soldados muertos en esta invasión dicen que quieren emprender acciones legales contra Tony Blair. ¿Usted cree que no va a pasar? Sí, es muy complicado. O sea, en este momento, cuando todavía no se ha logrado materializar la configuración del crimen de agresión a la luz de la competencia de la Corte Penal Internacional, no va a existir ese punto de discusión en cuanto a la responsabilidad individual. Más, creería yo, que sí es importante abrir la discusión en cuanto a la responsabilidad del Estado. Y muy seguramente lo que va a generar este informe va a ser una serie de acciones particulares en cuanto a lo que es la responsabilidad del Estado, específicamente lo que implica la acción no solamente del Reino Unido, sino también, por supuesto, en el caso de España es importante la discusión que seguramente se está abriendo en este momento en cuanto a la responsabilidad de las acciones de Aznar, que derivarían en una responsabilidad del Estado en cuanto al Reino Español. Y creo que eso va a ser bien importante. En cuanto a Estados Unidos, creo que ese tema va a quedar ahí, pero en cuanto a estos estados y en cuanto a las discusiones de responsabilidad del Estado, puede ser bien interesante lo que se pueda generar. No en cuanto a responsabilidad individual todavía, porque no hay competencia.